Bueno, ya están todos acomodados. Alguien grite amén. Alguien grite amén. Dile a Dios toda la gloria. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. De regreso otra vez. Estamos hablando del reino de Dios. Alguien dijo que el reino se trataba del rey. Es correcto. Es del trono, es dominio. Su autoridad, no tu autoridad. Se trata de su propósito, conociendo su plan, adaptarse a su voluntad, postrarse delante de Él, sucumbir ante Él, en donde Él es el gobernador de tu vida. El reino de Dios no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Él quiere. No se trata de tu propósito, se trata de su propósito. Gracias, Señor. Así que vayamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 24. Y les decía hace unos momentos de los diferentes evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda cuáles eran? El Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia de Dios y el Evangelio del reino de Dios. Y estaba diciendo cómo todo eso es un solo evangelio. No puedes dividir la verdad de la verdad. La verdad es la verdad. Toda la verdad es un gran algo, que es la verdad. No muchas verdades. Es la verdad, ¿correcto? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, soy muchos caminos, muchas verdades y muchas vidas. Solo hay un camino y hay solo una verdad. Y tenemos esa verdad en estos 66 libros llamados la Biblia. Gracias, Señor. Pero en el Nuevo Testamento, Dios toma su propósito, su plan, su revelación hacia el hombre y da esta verdad en diferentes corrientes de revelación a las que él llama varios evangelios. Y hay un evangelio llamado el Evangelio del Reino de Dios. Escúcheme con cuidado. ¿Están conmigo? El Evangelio del Reino de Dios tiene que ver con los tiempos del fin. El Evangelio del Reino de Dios se trata del final. Ahora, Jesús vino en el principio de la era del Nuevo Testamento enseñando ¿qué? ¿Qué es lo que estaba él enseñando? Final de los tiempos. Estaba enseñando el Evangelio del Reino. Jesús dijo, debo ir a otras ciudades también para enseñar el Evangelio del Reino de Dios, porque a esto he sido enviado. He sido enviado por mi Padre para dar un mensaje en particular llamado el Evangelio del Reino de Dios. Juan el Bautista vino antes de Jesús y él dijo todo el tiempo, el reino de Dios está a la mano, se acerca, arrepiéntanse, preparen el camino, porque el reino está a la mano, porque el rey viene. Aleluya. Y nosotros estamos al final ahora. El evangelio del principio era el reino. El evangelio del fin es el reino. Y yo siempre digo, y aquellos que me han escuchado decir 1000 veces, el fin es el principio. Siempre. Cuando tú dibujas un círculo, el tiempo no es otra cosa más que un círculo, y empiezas en un punto y das la vuelta en el tiempo señalado. Cuando llegas al final, estás en el principio otra vez. Y así es como es nuestro caminar con Dios.
Así es el tiempo profético. Empezó en el Edén, con el Edén. El Edén era el reino de Dios, era el paraíso de Dios. En él estaba la autoridad de Dios. En el huerto del Edén, Dios caminó con el hombre, Dios habló con el hombre, Dios tuvo comunión con el hombre. Siempre llamo al Edén el primer Sión. Ahí estaba el río de la vida y el árbol de la vida. Todo estaba allí, en este lugar llamado paraíso. El propósito de Dios estaba allí. Dios puso al hombre creado y lo puso dentro. No lo creó dentro del huerto, lo creó fuera del huerto. Pero después lo puso al hombre en el huerto, dentro de su reino, bajo su autoridad. Ahora, algunas gentes me dicen, todos estos mandamientos, deje de hablar de mandamientos. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el pecado, estamos bajo la gracia. Déjeme decirle algo. ¿Están listos para escuchar algo? Mucho antes de que existiera el pecado, Dios mandó. Los mandamientos no son el resultado del pecado. Los mandamientos, obedecer los mandamientos de Dios, vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, hubiera prevenido el pecado. La gente lo tiene todo revuelto y dice, no, ya no está, no me pongas bajo ataduras, no bajo la ley, no me digas harás y no harás, ya no necesitamos eso, estamos en una era totalmente diferente. Esas son patrañas, ni siquiera saben de qué están hablando. Dios no da mandamientos para atarte, da mandamientos para hacerte libre. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios habla de la perfecta ley de la libertad. Ley y libertad. ¿Cómo la ley puede ser libertad? Eso me confundía mucho. Cuando yo era joven, tenía 25 años y pastoraba mi primera iglesia en Nueva Zelanda. Estaba estudiando la perfecta ley de la libertad. Y le pregunté al Señor, no lo entiendo. ¿Cómo puede una ley ser libertad? Porque en mi mente una ley era cadenas. La ley significa grilletes, significa ataduras. Y una vez estaba manejando mi primer carrito. Era un Vauxhall Victor. Sé que nunca han escuchado de un Vauxhall Victor. Es un carro inglés viejito. Yo le llamaba mi tanque porque era grandote, pesado y verde. Era mi tanque de batalla. Tenía la palanca de cambios aquí. Era viejo, pero me lo dieron, así que fui bendecido. Y estaba manejando un día por ahí por el camino en mi viejo y grande tanque, mi Vauxhall Victor, y había una señal de alto. ¿Qué hago? Bueno, aquí en Kenia no se detienen. Aquí en Kenia, cuando hay una luz roja, simplemente se siguen. Mi conductor del taxi no está aquí, George. No está aquí. Yo lo vi pasar por tantos semáforos rojos. Si hacen eso en los Estados Unidos, los meten a la cárcel. No puedes hacer eso, pero aquí en Kenia haces tus propias leyes. Es libertad total, pero como sea, en Nueva Zelanda no funciona así que estaba manejando por el camino y estaba una señal de alto. Así que, ¿qué hice? Me detuve y miré, nadie viene, y entonces le sigo. Entonces estaba manejando en el camino y llegué a una luz roja. ¿Qué hice? Me detuve y esperé.
¿Qué esperé? Ahora sí saben la ley, ¿verdad? Luz verde, simplemente que no la hacen. Esperé a que se pusiera verde. Cuando llegó el verde, entonces empecé a manejar. Así que esto ocurrió todo el camino a la casa, señales de ceder, señales de parar, luces rojas, luces verdes, cruces de peatones, gente cruzando. Y después, cuando llegué a casa y entré al garage, el Espíritu del Señor me habló y me dijo, estás aquí, un hombre libre, porque obedeciste la ley. La ley no estaba ahí para atarme, estaba para guardarme, para preservarme, para prevenirme de algún mal. Si hubiera pasado por todas las luces rojas y me hubiera pasado los altos y pasando por encima de alguien que iba cruzando, me hubieran puesto tras las rejas por romper la ley. Hubiera estado entonces sí en prisión. Así es como funciona la perfecta ley de la libertad. La ley de la libertad de Dios, la ley de Dios está allí para evitar es para mantenerte en libertad. Y esto es lo que encontramos en el principio. Ahora, si el principio es como eso, y Dios nos está trayendo al reino, entonces el final debe ser igual que el principio, en donde Dios nos está llamando a este paraíso, a este paradisíaco, esta unión paradisíaca, esta comunión, esta relación con Dios, caminando con Dios, hablando con Dios, como lo hizo Adán. Él caminó con Dios, él habló con Dios, él tuvo comunión con Dios dentro de la cerca, la restricción de la ley de Dios, en donde Dios dijo, Adán, no hagas esto. Haz esto, pero no hagas eso. Y en tanto me obedezcas, vas a permanecer en esta libertad preciosa de mi paraíso. Vas a caminar conmigo, hablar conmigo, tener comunión conmigo. Pero no puedes romper la cerca. No puedes romper, no puedes caminar en desobediencia y caminar con Dios también. Eso no es posible. Así que el Evangelio del Reino tiene que ver con los tiempos del fin. Fue el Evangelio primero, hubo una lluvia primera y va a haber una lluvia tardía, y la lluvia tardía va a traer la lluvia temprana a ella. Y la Biblia dice que en el final de los tiempos, la lluvia temprana y la lluvia tardía van a caer al mismo tiempo. Va a haber una doble porción de lo que Dios quiere hacer en las vidas y voluntades de su pueblo. Gracias, Señor. Y ahí es donde entra el reino del Evangelio. La Iglesia del Nuevo Testamento comenzó con el Evangelio del reino y va a terminar con la revelación del Evangelio del reino de Dios. Ahora, veo iglesias, aún aquí en Kenia, Casa del Reino de Dios, ministerios del Reino de Dios, todo tipo de ministerios e ideas del Reino de Dios, acerca del Reino de Dios. Y cuando tú inquieres acerca de ellos, o qué significa, o qué quieren decir por Reino de Dios, muy pronto aprendes que lo que quieren decir es que nosotros tenemos que tener poder. Ahora, no digo que Dios no te dé poder. Dios quiere darte poder. Deberías tener poder. Hay un poder. Hay diferentes ámbitos y dimensiones de poder. Y el poder que viene del reino de Dios es el poder máximo y final. Es el dominio reinante. Pero para tener ese poder, debes someterte al rey. El poder del reino, dominio del reino, nunca será una realidad en tu vida sin tu sumisión.
No puedes tenerlo. Puedes imaginarte a Dios dándote su poder reinante y tú tomas ese poder sin estar sometido a aquel que es el poder y usas ese poder para ti mismo, para tu ministerio, para tu persona, para hacerte famoso, ser grande, ser maravilloso. Pueden imaginarse el caos que habría en el mundo de la iglesia si Dios le diera a bebés inmaduros que no están dispuestos a arrastrarse y postrarse. Si Dios les diera tal poder, sería un caos total. Así que Dios no da poder del reino, poder reinante, poder del rey a aquellos que no regresan a donde todo comenzó a ir mal. ¿Cuándo empezó a ir mal? Por la desobediencia. Todos caímos a través de la desobediencia. ¿Cómo vamos a corregir eso? Pues con la obediencia, cediendo, sometiéndonos, postrándonos y sucumbiendo al gobierno del Rey de Reyes, permitiéndole ser el Rey de tu vida. Gracias, Jesús. Bueno, estoy en Mateo y estoy en el capítulo 24. Y esto es lo que dice aquí. En el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino. Hola, todos digan eso. Este evangelio del reino. Una vez más, este evangelio del reino. Este evangelio del reino. El evangelio del reino, ¿qué dice? ¿Será qué? Predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quisiera que alguien alabara al Señor. El evangelio con lo que empezó todo es el evangelio con lo que va a terminar todo. El evangelio del rey. El rey vino, su nombre era Jesús. Él vino a ser el ejemplo. Jesús dijo, les he dejado ejemplo para que hagan como yo he hecho. Jesús no dijo, escúchenme y vayan y hagan lo que yo les digo. No, dijo, les he dado un ejemplo para que hagan como yo he hecho. Él era el rey entre sus súbditos. Él llamó a 12 discípulos, les enseñó, los entrenó. Él dijo, síganme, sigan mi ejemplo, sean como yo. Crezcan en mi semejanza. El reino se trata de venir a su semejanza. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1, para aquellos a los que Dios predestinó, significa que los conoció desde la eternidad pasada. A los que conoció previamente, a Él los predestinó. Esa palabra predestinar significa que los cercó, igual que aquellos en el huerto del Edén. Puso una cerca alrededor de ellos para que ellos fueran conformados a la imagen de su Hijo, para que fueran como el Hijo de Dios, actuaran como Él, caminaran como Él, hablaran como Él, vivieran como Él, reaccionaran como Él. ¿Cuánta gente enseña el reino de Dios y dicen, o te dicen, que el reino de Dios tiene que ver con buscar la semejanza de Jesús, volverse como Jesús? ¿Están ahí?
Soy muy sensible. Tienen que perdonarme porque soy muy sensible. Así que me distrae cuando hay este movimiento. Me cortan porque todos sus rostros se voltean para allá y le estoy hablando a nadie. Yo no puedo predicar así. Mantengan concentrados, aunque entren y salgan gente, quédense conmigo. No los están viendo a ellos, no los están escuchando a ellos. Me están escuchando a mí. ¿Me pueden ayudar con eso? Yo no me hice así, pero soy muy sensible. Y me derriban tan pronto como regreso, así que ayúdenme. Estoy haciendo lo mejor que puedo para enseñarles algo, pero necesito que estén aquí para poder enseñarles. No se distraigan. ¿Están aquí? ¿Todos están conmigo? Todos conmigo. Bueno. Este evangelio, no otro evangelio, este evangelio del reino debe ser predicado a todo el mundo. No significa que a todos en el mundo, solo tiene que ir al mundo. Y lo que eso significa es que el evangelio del reino debe ser predicado en todas las áreas, todas las fases, todas las dimensiones, en todos lados, para que aquellos a los que Dios ha llamado y elegido lo escuchen y se les dé la oportunidad de escoger lo que Dios se ha propuesto para ellos. Por eso estoy aquí con ustedes, enseñándoles el evangelio del reino, porque en este grupo de personas, sobre este fin de semana y sobre todo hoy, hay al menos uno o dos o tres o tal vez 4, tal vez 5, tal vez 6, a los que Dios está diciendo, te estoy llamando, te veo, esto es para ti, sígueme, quiero llevarte a algún lugar. Hagan eso una vez más, alaben al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Y de eso se trata todo esto. Alabo a Dios por cada voz en el mundo de hoy que ha estado proclamando la verdad del Evangelio del Reino de Dios, porque está yendo a los oídos, los corazones de aquellos que desde antes que empezara el tiempo, Dios llamó por su nombre. Puso su nombre sobre ti y por causa mía, no por tu causa. Dios no te llamó por ti mismo, te llamó por Él. Siempre pensamos que todo se trata de mí. Nada se trata de ti. Ni siquiera existes para ti, existes para Él. Así que tú eres digno de recibir bendición y gloria y honor y poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu deleite son y fueron creadas. ¿Eres tú parte de todas las cosas? ¿Cuántos de ustedes son parte de todas las cosas? Ya se perdieron otra vez. ¿Cuántos de ustedes son parte de todas las cosas? Gracias. ¿Alguien está despierto? ¿Son parte de todas las cosas? ¿Son parte de todas las cosas? ¿Están seguros? No, no están seguros. Me miran como diciendo, está tratando de truquearme, está tratando de engañarme. Claro que son parte de todas las cosas. Son parte de la creación de Dios, entonces son parte de todas las cosas. Y Juan dice en el libro de Apocalipsis que tú has creado todas las cosas y para su placer de ellos, no su placer, no su deleite, sino para tu deleite son, Dios todavía está creando y fueron, tú ya fuiste creado
han sido creadas. Así que tú no existes para ti. No vives la vida para ti mismo. Tu vida ni siquiera se trata de ti. Se trata de su placer. Se trata de encontrar el propósito de Dios y llevarlo a cabo. Hola. No vivimos la vida así, ¿o sí? ¿Ustedes viven la vida así? ¿Viven la vida y se despiertan todas las mañanas y dicen, soy creado para tu placer? ¿Cuál es tu placer para hoy? ¿Qué es lo que quieres que haga hoy? ¿Cómo deseas que viva hoy? ¿Cuál es tu propósito para el aliento que hay en mí el día de hoy? No, andamos por ahí en la vida tratando de encontrar nuestro propio camino, empujando nuestro propio camino, abriendo puertas y haciendo que ocurran las cosas, haciendo nuestro nombre grande y salir ahí afuera. Y simplemente puedes trabajar con eso hasta que te mueras tratando de hacer que la vida funcione. Veo que están muy impresionados todos con eso. Pero es una revelación, es un entendimiento. Venir al lugar en tu vida en donde te das cuenta que Dios quiere ponerme dentro de su paraíso en comunión con Él. No por causa mía, sino porque Dios desea caminar con el hombre. Dios no te creó para ti mismo. Dios te creó para Él mismo. Existimos para su nombre, su propósito, su deseo, su voluntad. Pero pasamos la mayor parte de nuestras vidas evitando totalmente ese concepto. Bueno, así que este evangelio del reino tiene que ser predicado, tiene que ir a todo el mundo para que todos los creyentes que están en el tiempo, a los que Dios va a traer a sí mismo, el pueblo remanente de Dios, deben escuchar. Por eso mi esposa y yo trabajamos tiempo extra, escribiendo, predicando, enviando libros, enviando notas, enviando sermones, cualquier cosa que podamos hacer, viajar por el mundo, hablándole a la gente, evangelio, evangelio, reino, reino, llegue, vaya para allá, hay un reino, hay un rey que te quiere y te desea, hay una promesa para ti. Gloria a Dios. Y hasta que yo muera, nunca me voy a retirar, nunca voy a parar, nunca voy a renunciar, voy a continuar hasta que mi vida se acabe hablando el reino, hablando del rey, haciendo conocido su nombre. Bueno. Vayamos a Hechos, capítulo 15. Hechos 15. Gracias, Señor. El evangelio del reino de Dios, la venida del rey, el establecimiento del reino dentro de ti, porque ahí es donde debe ser establecido el reino, ¿correcto? ¿Dónde viene el reino? Dentro. ¿A dónde viene el reino? ¿Dónde viene el reino? Dentro de nosotros. ¿Hacia dónde viene? Hacia adentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de ustedes, está en ese núcleo, el corazón, el centro, donde se concentra el total de tu ser.
tu cuerpo, alma y espíritu, ahí junto en medio es donde Dios desea establecer su trono, su reino, para que todo tu ser gire como una rueda poderosa alrededor del latir del corazón, alrededor del eje de la voluntad de tu vida, porque un eje, este es el eje y esta es la rueda, donde el eje va, la rueda va. Si el eje baja, la rueda baja. Si el eje sube, la rueda sube. Esto es lo que ves en el libro del profeta Ezequiel, con las criaturas vivientes. Eran ruedas vivientes. A donde iba el Espíritu, ellos iban. A donde iba el arca, ellos iban. Ruedas girando de acuerdo al latir del corazón de Dios. Y así es como Dios quiere que sea tu vida. Pero solo puede ser así cuando Él se convierte en el centro, cuando Él es el latir del corazón de tu existencia. Cuando tú caminas en ritmo con el latir del corazón de Dios, en donde tú estás en alineación con Dios. ¿De acuerdo? Así que los tiempos finales son una temporada importante, son la temporada más importante de la Iglesia del Nuevo Testamento. Nunca ha habido un día más importante que el día de hoy, y mañana va a ser más importante que hoy, y el día que sigue va a ser más importante que el día anterior. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando y cada vez más cerca de la venida de Jesús. Estamos acercándonos cada vez más hasta que suene la trompeta y la iglesia va a ser levantada. Gracias, Señor. Así que este es un tiempo muy importante en tu caminar con Dios. Un tiempo en donde necesitas estar alerta, despierto, vivo, consciente. Bueno. Hechos capítulo 15, déjeme mostrarle algo que se relaciona con el reino de Dios en los tiempos finales. Estoy leyendo para ustedes en el verso 16, Hechos 15, 16. Después de esto, volveré. Ahora, esa palabra volveré no significa voy a venir otra vez. No es lo que significa esa palabra volveré. Esta palabra volveré significa darle la vuelta a algo. Ese es el significado de la palabra. Yo no lo inventé. Ahí está en el diccionario. Voy a regresar. Voy a darle la vuelta a algo. Voy a tomar algo de regreso a como era, pero que ya no es. ¿Están conmigo? Cuando Él dijo, el día va a venir en el que yo voy a volveré, voy a darle la vuelta, voy a regresar, ir a algún lado y a llevarte a un lado hacia algo que ya no es, pero que necesita ser en los tiempos finales. ¿Entienden eso? Bueno, así que después de esto, volveré o regresaré y reedificaré o volveré a edificar. Eso significa que fue, pero ya no es. Voy a hacer algo otra vez. Solía ser y ahora ya no, pero necesita ser otra vez. Voy a venir y voy a darles la vuelta de regreso hacia algo que fue y voy a hacer algo otra vez. ¿Qué era? ¿Qué es este? Reedificaré. Y reedificaré o edificaré otra vez el tabernáculo de David. El hermano Heine les habló ayer acerca del tabernáculo de David. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé otra vez sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Cuál es el propósito de que el tabernáculo de David sea construido otra vez? Ahora, no estamos hablando de un edificio físico, no estamos hablando de una tienda, estamos hablando de una experiencia espiritual que Dios quiere hacer en tu corazón.
Dios no está hablando de levantar una tienda enorme ahí en Israel o en los Estados Unidos o en Kenia. No se trata de un edificio, se trata de una experiencia con Dios. Yo voy a construir otra vez el tabernáculo de David que está caído. Lo voy a levantar otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. La próxima vez vamos a tener la iglesia de aquel lado, porque aquí es donde entran las personas, pero yo predico allá. No te caigo bien, pequeñita. Dicen, sáqueme de aquí, no lo quiero oír. Bueno, así que, ¿por qué está haciendo Dios esto? ¿Por qué el tabernáculo de David es tan importante en los tiempos finales? Ahora, Dios dijo desde el mero principio, y le dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y sobre todo les dijo cuando ya estaban en Canaán, les dijo otra vez, cuando llegó David, dijo, escúchenme, él dijo, la voluntad de Dios era, yo quiero morar entre ustedes. Escuchen esas palabras. Recuerdo cuando estudié por primera vez eso y caí sobre mi rostro. ¿Tú quieres habitar conmigo? Ni siquiera era mi deseo, es su deseo. El propósito de Dios para crearte no era latigarte y picarte y empujarte y reprenderte y condenarte. Era morar contigo. Dios quiere habitar con su pueblo. Pero para hacerlo, tiene que haber una habitación. Dios tiene que vivir en algo. Él debe morar. Él quiere morar contigo, en ti. Gracias, Señor. Así que Dios dijo, voy a reconstruir el tabernáculo de David. Ahora, había básicamente 3 lugares de habitación para la gloria de Dios en la Biblia. Número 1 fue el tabernáculo de Moisés. Y la gloria de Dios moró en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. El arca del pacto es el trono de Dios. Era una representación del trono de Dios, un lugar donde Él se sentaba en su gloria y su presencia y su poder. ¿Correcto? Así que Dios vino al tabernáculo de Moisés y ahí moró. Más tarde, eso permaneció por casi 500 años. Por casi 500 años. Eso es mucho tiempo. Dios moró o habitó en una tienda viejita llamada el tabernáculo de Moisés. Más tarde en la historia, el templo de Salomón fue edificado. Una estructura hermosa, oro y plata y algo permanente, totalmente diferente del tabernáculo de Moisés, sin embargo, no tan diferente. Todo estaba ahí dispuesto de la misma manera. Uno representa al Hijo de Dios en su humanidad y el otro representa al Padre Celestial en su gloria. Gloria a Dios. What was I saying? One represents the Father. Oh, okay. Thank you. I got it. 2 dwelling places. 2 lugares de habitación. Tabernacle of Moses, El tabernáculo de Moisés, Son of God. el Hijo de Dios. Temple of Solomon, El templo de Salomón, el Padre Celestial. Jesus said, Jesús I am the dijo, way. yo soy el camino. What was the way for? ¿Para qué era el camino?
What was the way for? ¿Para qué era el camino? To what? ¿Para qué? You got to talk to me. Tienen que hablarme. What was the way for? ¿Para qué era el camino? For the Father? Para el Padre, To the Father. para llevar al Padre. Exactly. The way Exactamente, el camino led them llevaba o los llevaba the Father. hacia el Padre, Right? ¿correcto? And then when the temple of Y entonces Solomon was cuando el built, templo de Salomón everything fue in the edificado, tabernacle of Moses todo en el tabernáculo de was Moisés put fue into puesto the temple of dentro Solomon. del templo de And Salomón. Jesus said, "I am Y in Jesús the dijo, Father, yo estoy en and el the Padre Father is in y el me. Padre está en mí. We are one." Somos uno. Woo, sharabasarahaya. So these two Así que estas dos structures estructuras, representing the Son of God representando al and the Hijo de Father. Dios But y al in Padre. between these Pero two, en medio de and the estos temple of dos, Solomon, by the way, y el templo de Salomón, por existed and cierto, lasted almost existió 500 y years. duró The casi same as 500 the años, tabernacle lo of mismo que el Moses. tabernáculo de Moisés, 500. 500. Pero Right in between justo en medio the tabernacle del and tabernáculo the temple y del templo was the tabernacle of estuvo el tabernáculo de David. The tabernacle of David El tabernáculo de David existed for 40 existió years. por 40 años. The tabernacle of David El tabernáculo de was David unlike either no se parecía a ninguna de estas estructuras. There was nothing in the tabernacle No of había David nada en el tabernáculo de David excepto of God. el trono de The Dios. throne of God speaks of what? ¿El trono de Dios habla de qué? ¿De qué? Del rey, dicen ahí. You're saying king, but you're forgetting Están the rest of the diciendo rey, pero están word. Thank you. olvidando el resto de la palabra. Del reino. Kingdom. Del reino. David was the David king that came along era el rey que and vino established y estableció the kingdom. el reino. Saul, who was Saúl, the first king que of fue el primer Israel, rey de did Israel, not establish the kingdom no of God. estableció el He reino de Dios, established his own. estableció su propio Saul reino. represents the Saúl flesh. representa la Oh, carne. Israel looked for a king. We Oh, want a king. Israel buscaba We un want a rey. king. Queremos un rey, We queremos want un to be rey. like every Queremos other ser nation. como las Just give us demás somebody naciones. who's handsome Danos a and alguien que sea tall. guapo y Somebody we alto. can look up to. Alguien al que Oh, podamos we verlo y decir, admire oh, him, te because that's what admiramos. the flesh likes. Porque eso es lo que le gusta a la carne. So they chose Saul. Así que eligieron a Saúl. And Saul was taller than Y Saúl anybody era in the más land. alto que todos en Matter la of tierra. fact, he was a De hecho, head taller than everyone. era una He cabeza was a más alto que todos. strikingly handsome Era man, like me. extremadamente guapo como yo. But he was tall, Pero él era alto. and I'm short. Y yo soy chaparro. Hallelujah. But he didn't seek God. Pero él no buscó a Dios. In the 40 years that he was the king, En los 40 he años que never fue rey, sought the will of él God nunca buscó la before voluntad the de ark of Dios God. delante Because del the ark arca of de Dios, God wasn't even in porque Israel. el arca de Dios ni siquiera estaba ahí, estaba en el exilio en algún lugar, fuera de la Glory was escena. gone, the glory was departed. La gloria se había ido, se había Here Saul apartado. tried to Y govern. aquí está Saúl tratando de in the gobernar flesh. en la carne. That's a picture of us. Ese es un cuadro de The first nosotros. kingdom in your El life primer reino is en tu your vida kingdom. es tu reino. The kingdom of the flesh. El reino de la The kingdom carne. that doesn't want to seek God. El reino que no quiere buscar a Dios, el reino que quiere las cosas a su manera, el reino que ve la belleza. I want to look nice. Yo I me want quiero ver everybody to bien, look at me and go, quiero que todos me vean y digan, oh, what a beautiful brother and sister qué that hermoso is. hermano o hermana We son go esos. out of our way Salimos del to camino beautify. para embellecer la There's carne. nothing wrong with being presentable. No hay nada There's malo en nothing estar wrong with being presentables, clean no hay nada and malo en nice estar and limpios y presenting yourself vernos well bien before y God, presentarse but bien people delante go del to Dios. extremes. Pero la gente se va al In the extremo generation that we live en la generación en la que It's called the vivimos. kingdom of Se llama Saul. el reino de Saúl. God said, I gotta get rid of Dios this dijo, guy. tengo que deshacerme Because de my esto, kingdom cannot porque come mi reino through no the puede flesh. venir a través de la carne. And so God went looking. Así que Dios fue buscando. And the Bible says, Y la Biblia the dice Lord said, que el Señor I dijo, have found he encontrado a man. un hombre. Now you don't find Ahora, something tú no unless you encuentras algo a menos que estés look. buscando. God went looking. Dios fue He buscando. went looking through the Fue land. buscando por toda la Who tierra. is there ¿Quién está that loves allí me? que me
ama. And he found a little guy, Y encontró un short pequeño like me, jovencito, on the chaparrito como hillsides yo, of Bethlehem, en las Judea, colinas de Betlehem, en playing Judea, his harp, tocando praise su God, arpa, minding his father's sheep, ocupándose de las not his ovejas de own su sheep, padre, no not sus his own propias kingdom, ovejas, no su not his reino, own wants, no but sus all deseos about his propios. father. Todo se trataba de su papá, de su padre. Glory to God. Gloria a Dios. And God said, Y Dios dijo, there's a man ahí hay un hombre my heart conforme a mi corazón que va a hacer toda mi voluntad. powerful. Poderoso. So God anointed Así David que Dios 3 ungió a times. David 3 He had veces. 3 anointings Tuvo 3 unciones among his own family, entre su familia, among Judah, entre and among Judá Israel. y en Israel. The first thing David did Y la primera cosa que hizo when he David received his third cuando anointing, recibió su tercera he went and unción got the Ark of the Covenant, fueron he brought it por to el Zion, arca del pacto y and la he trajo a established Sión y what we know estableció today lo que conocemos as the hoy tabernacle como el tabernáculo of David, de David, where the king en donde el now rey came ahora into vino Jerusalem, y entró a into the Jerusalén, heartbeat of the kingdom, al latir del corazón del reino, en la ciudadela de Sión, en la capital, en el lugar en donde está el asiento del gobierno. Ese es el núcleo de tu ser, ese es tu corazón. and he set up a tent. Y dispuso una tienda y trajo el arca de Dios, la puso adentro e hizo 4,000 instrumentos. Hizo arpas, hizo salterios, hizo tambores, citó a 288 cantantes y estaban ahí tocando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levantamos tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. 24 horas del día. ¿Qué estaba ocurriendo? El rey sobre el trono estaba siendo adorado. El latido del corazón del reino estaba establecido. Y no era David, era el Señor. Quisiera que alguien alabara a Dios. Vamos, levante su nombre. Gloria a Dios. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. There was worship. Había Worship. adoración, adoración, adoración. Many of the Psalms of David Muchos de los salmos de David fueron escritos en ese tabernáculo. Cuando David venía de las batallas, su espada todavía goteando con la sangre de sus enemigos, él entraba a ese tabernáculo, tiraba esa espada delante del arca de Dios y se postraba delante de esa arca y escribía un salmo sobre su experiencia, sobre lo que Dios había hecho, postrándose ante el rey que le había dado el poder para vencer, porque él estaba sujeto al reino, al rey que estaba sobre el trono en Sión. Ahora, Dios no dijo, escúchenme, Dios no dijo que en el final de los tiempos voy a levantar el tabernáculo de Moisés. ¿Lo hizo? Dios no dijo que en los tiempos finales iba a levantar el templo de Salomón. No dijo eso. Decimos, sí va a haber una reconstrucción del templo en Jerusalén. Sí, pero eso no es el templo de Dios. Dios no va a morar en ese templo. En el templo reconstruido en Jerusalén, del que están pensando construir ahora mismo, esa es la casa del anticristo. No tiene nada que ver con Dios. Dios no va a morar ahí, ni siquiera se va a acercar a ese. El próximo templo que va a ser lleno con la gloria de Dios es el templo milenial, que va a ser construido al norte de Jerusalén, lleno con la presencia de Dios, lleno con la gloria de Dios. Todas las naciones de la tierra van a venir y se van a postrar.
before the King of delante del Kings. Rey de Reyes. Hallelujah. But what God did say, Pero lo que sí dijo Dios es que en los últimos días voy a edificar este puente. Yo llamo el tabernáculo de David el puente. Es el puente entre el Hijo y el Padre. Yo soy el camino. Ningún hombre viene al Padre sino por mí. Tienes que ser guiado por mí, pero en medio hay algo llamado la experiencia de un reino. Una experiencia que todos conocen el significado de lo que hizo David. ¿Cuál es el significado de la palabra David? Amor. Dod, David. Dod en hebreo significa amor, amante. Dios escogió un hombre con el nombre de amor para levantar este tabernáculo. Dios escogió un hombre que amaba a Dios. Un hombre, dijo Dios, que ese es un hombre conforme a mi propio corazón, porque su corazón está por mí o detrás de mí. Él anhelaba a Dios, tenía sed de Dios, él quería a Dios, adoraba a Dios, era un guerrero para Dios. Él era un guerrero adorador, orando, guerreando, alabando, guerreando. Iba a guerrear y regresaba a adorar, iba a guerrear y regresaba a adorar, iba a la guerra y regresaba a adorar. Reino. Esto es el reino. Así que él construyó esta cosa que yo llamo el puente con amor. Jesús dijo, si ustedes me aman, mi Padre los va a amar a ustedes y nosotros vendremos y haremos nuestra habitación. Alguien alabe. El Padre, y el Padre ama a todo mundo, absolutamente que lo hace. Pero hay una dimensión del amor del Padre que es absolutamente condicional. El amor de Dios para la salvación es incondicional. No te lo ganaste, no lo obtienes por quererlo, no lo obtienes por ser bueno. Te es dado porque te amo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Pero después de eso, entonces hay una dimensión del amor del Padre que únicamente es ganado a través de una condición. Tú no puedes entrar a esta fase de Salomón, esta relación con el Padre, esta experiencia con el Padre, sin amor. El amor tiene que ser edificado. El amor tiene que dominar el reino. El amor tiene que ser el latir del corazón de tu vida. Debes amarlo. Todo lo que hagas debe ser edificado sobre tu amor. Tu obediencia debe ser por amor. Tu adoración debe ser por amor. Tu servicio debe ser por amor. Tu sumisión debe ser por causa del amor. ¿Saben por qué la gente termina religiosa? Hermano Heine puede testificar, porque él sigue y escucha todo lo que yo predico, así que él puede testificar para ustedes que yo he dicho repetidamente sobre los últimos 2 o 3 años que estoy harto de la religión. ¿No es así? ¿Saben por qué estoy enfermo de la religión? Porque Dios también está enfermo. La religión es atadura.
Formamos doctrinas, formamos teorías, formamos ideas, cosas que hacemos por tanto tiempo que se convierten o que tienen el poder de la ley. Bueno, vamos a iglesias y han podido conocerme un poquito. Si me quedara más tiempo, me podrían conocer un poco más. Estoy tratando de ser un buen chico ahí, para no asustarlos en nuestro primer viaje. La próxima vez que venga, el león va a venir. Estoy bromeando. Pero vamos a iglesias. Y como lo hice cuando vine aquí, había sillas por todo este lugar y dije, no hagamos eso. Quiero a todos frente de mí, no atrás. Nadie es más alto que nadie más. Todos somos iguales, todos somos siervos de Dios. Y escucharon, se sometieron, obedecieron y se pusieron bajo la autoridad apostólica. Me encanta eso. No me cuestionaron. Él no vino y dijo, ay, no me gusta lo que hiciste. ¿Saben por qué? Porque hicimos esto por años y años y años y así lo hacemos. Así es nuestra religión. ¿Hicieron eso? No. Y lo doy gracias a Dios que no lo hicieron. Pero vamos a lugares en donde hay cosas así. El otro día estaba en una iglesia, todas las mujeres estaban de un lado y todos los hombres del otro lado. Y yo dije, no puedo hacer esto. Así que tomé mi Biblia y les dije, muéstrame esto en tu Biblia. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y si me muestran eso, yo les voy a mostrar una escritura que dice, en la casa de Dios no hay masculino ni femenino. No hay esclavo ni libre, ni judío ni griego. Todos somos lo mismo. Tú entras por estas puertas aquí y la tradición deja de existir. La única cosa que existe aquí adentro es Dios, su presencia, el río de su espíritu. Su guianza es su casa, no tuya. El tabernáculo de David era radical. ¿Saben por qué era radical? Porque estaba en contra de todas las tradiciones religiosas. David no hizo nada que estuviera en la ley para disponer el tabernáculo de David. Y Dios miró desde el cielo. ¿Qué vas a hacer, amor? ¿Qué es lo que va a hacer el amor por mí? ¿Qué es lo que va a levantar para mí el amor? Y observó a David levantando esta tienda, solo una tienda. No era espectacular, ciertamente no era hermosa, era una tienda. Y fue y trajo el arca, cargó el arca, la puso en el tope del monte Sión, hizo todos los instrumentos y dijo, bueno, todos ustedes levitas, cantantes e instrumentistas, 24 horas al día, cada hora cambian de músicos, cambian de cantantes 24 horas al día. Adoración al Rey, adoración al Rey, adoración al Rey, amor al Rey, postrarse ante el Rey. Eso es la razón por la que en los tiempos finales el tabernáculo de David debe ser restaurado. ¿Por qué? Porque es el puente entre la iglesia del Nuevo Testamento y el reino milenial de mi Padre Celestial. El milenio, el reino de 1000 años, está a punto de empezar, donde un templo va a ser levantado. Pero entre esos dos, ahora esto es profético para el futuro, porque yo estoy hablando en tu propia vida ahora. Pero entre esos dos está el amor. ¿Haces lo que haces porque amas? ¿Vienes a la casa de Dios por amor? ¿Levantas tus manos por amor? ¿Aplaudes por amor? ¿Danzas delante de su presencia por amor?
oras por amor, vas a la palabra de Dios porque tienes que predicar un sermón o porque amas. ¿Por qué haces lo que haces en tu vida cristiana? ¿Obedeces la ley porque, pues es lo que tengo que hacer, tengo que obedecer? Porque si no obedezco, Dios me va a aplastar, me va a juzgar. Bueno, ¿haces lo que haces por temor? Esa no es una buena idea. El amor debe venir del latir del corazón. El amor debe ser el centro de tu voluntad. El amor debe dominar lo que haces. El amor por Dios, el amor por su propósito, el amor por su voluntad. El latido del corazón de Dios latiendo dentro de ti con un predestino eterno. Esto es el reino. Esto es el reino de Dios y el establecimiento del reino. Continúo leyendo, no los voy a retener aquí todo el día. Déjenme agregar una cosa más aquí. Él dijo, voy a regresar, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto, esa palabra resto significa el remanente. Hay un propósito aquí. Hay un propósito para este tabernáculo siendo reedificado. No se trata solo de ti amando al Señor y conectando al Hijo en tu relación con el Hijo de Dios, al Padre Celestial. Sí, esa es una cosa principal, pero mientras este tabernáculo es levantado, algo empieza a agitarse en el mundo. El Evangelio del Reino va a toda la tierra para que el remanente, la iglesia del remanente de Dios, aquellos que son llamados de su nombre desde antes de que empezara el tiempo, para que el resto de los hombres busque al Señor. No te busque a ti, no tras tu iglesia, no a tu doctrina, no a tu personalidad. Dejen de tratar de edificar su propio reino. Porque el reino no es tuyo. Le pertenece al rey. Tú y yo, ¿qué somos? Solo súbditos dentro del reino. Así que él dice, para que el resto, el remanente de los hombres de Dios busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto. Este es el mensaje del final del tiempo, el evangelio del reino de Dios del final de los tiempos, que es amor. Amor por el rey, amor por su soberanía, amor por su gobierno, postrándose delante de él, levantándolo como el centro de mi vida, como el centro de tu hogar, como el centro de tu iglesia. Cuando tú vienes o vas cuando vayan a sus iglesias, ustedes pastores, escuchen mis palabras ahora. Necesitan un cambio en su pensamiento, porque como es ahora, todos venimos a la iglesia el domingo en la mañana y nuestro servicio del domingo de hoy fue un reflejo de nuestro servicio del domingo de la semana pasada.
Oramos lo mismo, cantamos lo mismo, hacemos lo mismo. Same choir sings. Mismo coro canta. You take the offering. Tomas la ofrenda. Preach the word. Predicas la Say a palabra. prayer. Dices una You go oración. home, Te vas a and casa. everybody's dead. Y todo el mundo muerto. Why? ¿Por qué? Where was the king? ¿Dónde estuvo el rey? Where was the glory of the king? ¿Dónde estuvo la gloria del Where rey? was the presence ¿Dónde of the estuvo king? la presencia You may del say to rey? me, "Oh, Me puedes we decir, feel the oh, presence of God sentimos now, la church." presencia Well, de I'm not Dios. really even talking about the Ni presence. siquiera estoy hablando de la I'm presencia talking todavía. about the glory. Estoy hablando de la gloria. There's a difference between his Hay presence una and his diferencia glory. entre su presencia y su gloria. Hallelujah. Oh, you know, now my mind's ¿Saben qué? splitting in all 1,000 directions. Mi mente ya se está dividiendo en muchas direcciones. Quiero decirles un millón de cosas, pero tendrán que esperar hasta la próxima vez. I'm encouraging you, Pero ministers, les estoy animando a ustedes, don't just ministros, come no solo into vengan your services. a sus servicios, Don't just come in there no solo and say, vengan "Oh, well, ahí y digan, we're bueno, gonna have church like vamos a last tener week, and iglesia como la semana we're gonna do pasada our y vamos a hacer traditions, nuestras and we're gonna tradiciones sing our y vamos a same cantar songs, nuestras and do our mismas same canciones things, y hacer nuestras and church is mismas just cosas. Y a la iglesia es solo algo monótono. Maybe there was a time and season Tal that vez was hubo fine. un tiempo y There was a temporada en time el and que estaba season bien. God Hubo set un up tiempo y the temporada en el tabernacle que of Dios Moses, dispuso el and the tabernáculo de glory of Moisés God was there. y la gloria de But there Dios came estaba a ahí. day when the Pero glory llegó un día left it, en el que la gloria se fue and it did not return y no to the regresó people of Israel al pueblo de Israel until love hasta que el amor set up a residence dispuso una for the residencia glory of God. para la gloria de Dios. No veil, Sin velo, no había velo no ahí. wall, No había no muro, dividing, no había nothing. división, nada. Just come in Solo to the glory of entrar a la gloria de to the Dios, presence of a God. la presencia de This is Dios. how God wants your life, Así es como Dios quiere que but sea also tu your vida, church. pero también tu iglesia, Hallelujah. Where your church is en donde filled tu iglesia es llena with God's glory. con la gloria de Dios. Am I making any sense? ¿Tiene sentido lo que digo? Thank you, Lord. Gracias, Now you Señor. can hear what I'm saying. Ahora, pueden estar oyendo lo que estoy diciendo, pero no significa It's revealed to you. que se les haya revelado. And what I'm asking you to do Y is lo to que les take my estoy words, pidiendo que hagan es que tomen mis palabras, las abracen en su corazón, las lleven a casa con ustedes, oren sobre ellas y díganle, Señor, can I be ¿cómo a David? puedo ser un David? How can I become like ¿Cómo David, puedo convertirme y ser como David? Uno que ama the Lord my God, al Señor, mi Dios, que se postra ante el reinado de Dios, que levanta un trono of God. de Dios. Thy kingdom come. Venga tu reino. And like I said to you on the Y como first les service, dije en el primer servicio, I need some water. necesito un poco de Oh, agua. praise God for a minute. Alaben a Dios un minuto. I don't hear anybody. No los escucho. Come on, praise the Lord. Vamos, alaben al Señor. We lift up your name, Lord. Jesus, hallelujah. Come on, don't let him be the only Vamos, one. no lo dejen ser el único. ¿Qué pasa con ustedes? Bendigan al Señor. Glory! Gloria a Dios. Bless God forevermore. Hallelujah. Bendito sea Dios por siempre. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Let's Jesús. just remain standing. Permanezcamos de pie. Everybody remain standing. Todo el mundo before the Lord. permanezca de pie delante del Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.